Bienvenidos sean todos a otro programa. Que Luz López Pérez, la maldita apóstata nicaragüense, la que está en manos de Satanás, la que fue a visitar y está llegando a visitar, a hacerle compañía y a llevarle ayuda a la anciana testigo de Jehová abandonada, que ella no sirve para nada a la amorosa organización de Jehová. Su familia testigo de Jehová no le hace caso, es cuidada por su hija expulsada en manos de Satanás, y los que están en manos de Jehová no la vuelven ni a ver. Así es esto. Por eso en mi programa le llamé hoy lo que dejan las religiones. Dejan fanatismo, dejan homofobia. Homofobia es sexo, rabia a su semejante, odio al semejante. Todo lo que termina en fobia es odio o miedo, como claustrofobia. Condena al disfrute de sexualidad, rechazo a comunidad no homosexual. Ahí me equivoqué. Rechazo a la comunidad homosexual. Sí, no homosexual, es verdad, no homosexual. Sí, a la comunidad homosexual, porque están los transgéneros, los travestis, los homosexuales, lesbianas, los que practican el sexo entre ellos mismos, entre personas del mismo sexo. Discriminación puede abarcar a los homosexuales. Y bueno, y la información de uso justo para ayudar a las personas. En mis programas anteriores les hablé yo de las razones por las cuales en Rusia la religión de los testigos de Jehová ha sido prohibida. Y para quienes no lo han visto el programa, pues hice un análisis, tuve que estudiar, aparte de lo que ya sabía, que en Occidente sabemos poco de toda la cultura de Oriente y de Euroasia. En esta parte se coloca Rusia. Sabíamos muy poco. Entonces, perdón, sabemos por lo que nos dicen las noticias, lo que vemos en la televisión, y también depende de nuestra inclinación hacia la cultura, nuestra selección hacia los programas que decidimos ver. Entonces, en Rusia vemos que hay una tradición por poblar ese enorme país, por la temperatura muy baja que tiene, que casi todo el año se mantiene con 1 grado Celsius, y en la parte más al Ártico se mantiene a menos 72 grados Celsius. Es un país de tradición desde la época de los zares. Les decía yo que tiene como una meta muy antigua poblar el país para lograr el desarrollo. Es un plan de nación muy, muy antiguo que todavía sigue en vigencia. Tienen una costumbre de alto nivel cultural de estudios, por eso es que allí hay bastante estudio, y por eso vemos es que como cae en conflicto con esta organización de los testigos de Jehová. Vemos cómo valoran la amistad y vemos cómo los testigos de Jehová se encargan de, ocasionan, mejor dicho, enemistad entre la familia y los amigos. Entonces esto es considerado extremista para ellos. Ven el rechazo a la gente que no es testigo de Jehová, porque no le hablan ni a sus vecinos, no se relacionan con ellos, porque no son testigos de Jehová, al extremo de decir que están en manos de Satanás. Entonces eso es visto como un extremismo. Lo que es peor en el contexto político, sabiendo que son dos naciones antagónicas con los Estados Unidos, dice, se pone a analizar el presidente Putin. Bueno, estos señores no me reconocen como presidente a mí, reconocen como presidente
a 8 señores que están en Estados Unidos, que por si fuera poco, estos 8 señores van a formar parte de un montón de extranjeros, no rusos, algunos eran rusos, ¿verdad? No sé yo de algún ruso ungido, algunos sí lo serán, van a formar parte allá de un gobierno en el cielo y estos son los que van a mangonear el mundo. Y dice, oye, ¿cómo es esto? No me obedecen a mí, obedecen a la constitución de ellos, que pastoreen el rebaño, no obedecen las leyes del país, sino que obedecen a pastoreen el rebaño. No respetan las tradiciones, las costumbres y las religiones de los demás, porque ellos se erigen como la organización verdadera, la religión verdadera, la única que Jehová Dios aprueba. Y en Rusia está la religión predominante, el catolicismo ortodoxo. Hay otras muchas religiones, como les hablé de los estados federados, que son musulmanes en su mayoría, y otros pues que son minorías, pero tienen sus propias religiones, tienen sus propias costumbres, que a los testigos de Jehová les parece que son satánicas. Entonces, por eso es que no encaja esta religión entre los planes de proyecto, entre los planes de gobierno de ese país. Por eso fue la causa. Y ni lo que haya dicho Bélgica, ni lo que haya dicho la Unión Europea, condenando como falta de libertad religiosa, eso no le importa al gobierno de Rusia. ¿Por qué? Porque eso es injerencismo. Hay que vivir dentro de ese país, conocer sus costumbres ancestrales para que los demás podamos abrir la boca y externar una opinión. Ahora, ¿por qué le puse yo por qué voy a abordar este tema? En mi programa pasado, uno de mis programas pasados, hablé de una vecina que tuve en Managua, ¿verdad? Que pues habló por teléfono con mi esposo. Hubo ahí una confusión en cuanto a lo que él dijo y lo que ella dijo. Mi esposo dice que yo estoy confundida, ¿verdad? Pido perdón, ¿verdad? Porque yo entendí que ella dijo de que si yo quería que los testigos de Jehová me volvieran a hablar, que me volviera a incorporar allí. Y yo es algo que yo no quiero volverme a incorporar. Pero dice mi esposo que fue él el que lo dijo. Pero bueno, cosas de las comunicaciones. No entiende, no se sabe expresar una persona o el receptor no lo entiende bien. Entonces, pero eso fue lo que yo entendí. Ahora, en mi sitio de Facebook, esta señora puso a un caso, ¿verdad? De esas historias que sacan los testigos de Jehová para capturar a la gente. Sí, porque es una captura que hace. Pone de mendigo a anciano de congregación. Bueno, sí, es creíble. Decimos que quienes somos víctimas de las organizaciones coercitivas somos captados. Nosotros no las andamos buscando. Yo no andaba buscando a los testigos de Jehová. Ellos llegaron a mi casa. Estaba en una situación vulnerable yo de alcoholismo. Estaba alcohólica dependiente. Había violencia en mi hogar debido a ese problema, a esa enfermedad de alcoholismo de mi esposo. Ahora este señor mendigo que me pone esta señora en mi Facebook, en un estado vulnerable, y que llegue un testigo de Jehová y le dice, mire, no van a haber pobres en el mundo, va a haber un paraíso, va a haber esto, va a haber todo lo bonito que ellos pintan, la publicidad engañosa. Es lógico que este hombre vaya a formar parte de esa organización. Y como a ellos lo que les interesan son los números, dinero no le podría haber entregado a ese hombre porque era un mendigo. Pero sí les puede proporcionar números. Y si es anciano de congregación, puede ser que hayan ocurrido varias de estas cosas. Una persona que realmente ama a Jehová, o un tirano más, porque los ancianos llegan a disfrutar del poder y lo ejercen algunas personas para mal, para oprimir a los demás, a quienes tienen bajo su dominio.
Habría que preguntarse si este anciano de congregación, que antes era mendigo, es de los que encubre la pedofilia, la pederasta, el abuso infantil. Sí, este señor mendigo no cayó en el fanatismo de andar odiando a todo lo que no es testigo de Jehová, sino cayó en el fanatismo de odiar a los homosexuales, que no lo expresan abiertamente muchas personas, pero en los discursos, sí, podríamos decir, es un discurso homofóbico. ¿Por qué razón? Porque se basan en la Biblia y traigo a colación esto, ¿verdad? Porque decimos, ay, qué gran cambio en la persona. Sí, es loable que una persona de mendigo pase a un nivel superior de vida, pero siempre que sea para mejorar, para contribuir a la sociedad en el bienestar, eso es loable, es bueno. Pero si paso de las llamas a la brasa o de la brasa a la llama, ¿de qué nos sirve? Mejor me quedo alcohólica libre, pero no mendiga, esclava de una organización coercitiva que me dice cosas que no van en contra de mi libertad. La libertad tiene precio y es muy valiosa y se debe respetar. Entonces, ahora yo hablaba, ahora que fui a visitar a doña Irmita, la señora abandonada por los testigos de Jehová, lo cual denuncié en mi programa anterior. La señora, 29 años de servicio a la organización y hoy no es nada. Oye, lógicamente, ella es doña Chancleta, doña Chancla, no es doña fulana, no tiene dinero, vive con su hija, a la par vive su hija, testigo de Jehová, que no la cuida, la difama como loca. Tiene también de vecina a su otra hija que fue testigo de Jehová y fue expulsada. Y es la hija expulsada quien la atiende. Yo la fui a visitar hoy, le llevé ahí una ayudita, ¿verdad? Un apoyo, una conversación para, aprovechando que salgo a caminar con mis perros para luchar contra la depresión con la que vivimos los enfermos que padecemos cáncer. Claro, ya se me quitó, ¿verdad? Con la iodoterapia, pero siempre tenemos el miedo de que vuelva a surgir en alguna parte del cuerpo. Eso es normal en los pacientes que hemos sufrido el cáncer. Y estuve conversando ahí con ella y a la fecha pues no me dijo, ves, no te voy a hablar porque me dijeron los ancianos que ya no sos testigo de Jehová. No me dijo nada, conversó amablemente conmigo y le di gracias a Dios por eso, porque su hija me dijo que llegaron los ancianos y seguro que le dijeron que yo ya no soy testigo de Jehová y que voy a llegar a llevarle olor a azufre y que de mis bocas iban a salir llamas ardiendo. Uf, 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 y le iba a quemar a la señora, le iba a chamuscar, le iba a dejar hedionda azufre con cada visita mía. Pero no, nada de eso sucede. Al regreso yo paso, ¿verdad? Está una iglesita construyéndose, de esas iglesias pobres que abundan en el país, aquí en Nicaragua. Y entonces estaban preparando el local porque iban a vender comida. Una comida típica en Nicaragua, bao, que se hace con yuca, maduro, o sea, banana, una especie de la banana más grande, banano grande, que nosotros le decimos maduro, y banana verde, que nosotros le decimos plátano verde, los nicaragüenses. Entonces, pues yo le dije que iba a volver y volví, ¿verdad? Y ya no había, ya se había acabado. Estábamos conversando, me invitaron y pues yo les dije de que había sido bautista, que estaba en contra de que a los niños se les impusiera la religión y les conté mi experiencia, que de 9 hermanos, solo una hermana es la que dice que se bautizó porque ella quiso por amor a Dios, pero de ahí las demás nos bautizamos porque para quitarnos a nuestra mamá de encima, que mucho
dele, que dele por exigencias de ella. Yo soy sincera, yo no me bauticé en la Bautista porque sentí un gran amor a Dios, que le quería servir a Dios. No, nada de eso. Sí me gustaban las escuelas de vacaciones que hacían, que eran de 2 semanas, cuando habían vacaciones escolares, nos enseñaban manualidades, participábamos en los coros de niños, coros infantiles, coros de jóvenes. Eso es muy bonito, son actividades educativas. Se organizaban los dramas para el Día de la Madre, los dramas para la Navidad. Y eso pues es muy bonito, eso a mí me gustaba. Pero esa asistencia a los cultos, reuniones, todos los días, el domingo en la mañana, el domingo por la noche, el lunes de oración, martes estudio bíblico, miércoles de reunión de la femenil, jueves no me acuerdo de qué era, viernes de caballeros, sábado de los jóvenes, y pasar por todas esas etapas y mi mamá exigiéndonos que fuéramos. No había descanso porque teníamos que ir a la escuela también y siempre levantándonos temprano y yo como añoraba mi cama. Pero bueno, y yo le dije pues que las imágenes que a mí me quedaron de niña con el Apocalipsis, a mí me daban miedo y que pues yo ahora ponía en duda si esas imágenes ese libro era de inspiración divina, porque qué imaginación del apóstol Juan, que fue el último de los discípulos de Jesús en morir, el último de los apóstoles en morir, según la historia de los que han escrito la Biblia. Imaginarse esos animales tan feos, una bestia de 10 cuernos, de 7 cuernos, y que se devoraba a uno, que agarraba al niño, la mujer que iba ahí, qué mente tan fantástica, la bestia escarlata, los montones de cabezas y aquello, el espíritu que tiene cara de toro, el otro de león, la otra imagen. Y qué cosa tan horrible. Yo no podía leer el Apocalipsis porque a mí me agarraba terror, horror. Y imagínense la mente de un niño, no saben lo que eso ocasiona. Todo eso le estuve diciendo yo, ¿verdad? A la esposa del pastor y al pastor de la iglesia. O sea, los líderes de la iglesia. Entonces viene él y me dice, pero mire, dice, es peor lo que está sucediendo en el mundo. Porque miren los países europeos y en los Estados Unidos que se están aprobando las relaciones homosexuales y los matrimonios homosexuales. Y usted sabe que esos no van a heredar el reino de Dios. Entonces vengo yo y le dije, pero vea, le digo yo, ¿y quién es el apóstol Pablo para andarle dando permiso, quitándole permiso a las personas? ¿Quién va a heredar el reino de los cielos y quién no? Dígame, si viene una pareja de homosexuales aquí a su culto y ese día a usted de casualidad le toca predicar, poner el tema pues basado precisamente en lo que escribió el apóstol Pablo, que los que tienen sexo contra natura no heredarán el reino de los cielos. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y sabemos que el sexo contra natura, sexo anal o sexo oral, muchas personas sienten placer con eso. Sería negarle el disfrute a la sexualidad. A mí no me da vergüenza. El sexo oral, yo lo practicaba con mi esposo. Lo practicábamos mutuamente y yo no sentía ni la mínima pizca de remordimiento. Y además que en la Biblia no dice qué posiciones son las que Dios permite y cuáles son las que Dios condena. No lo dice la Biblia. Entonces, como dicen los abogados, muy bien, donde la ley no discierne, no es lícito discernir. ¿Y quién es el apóstol Pablo para andar diciendo, este tiene derecho al reino de los cielos, este no tiene derecho a entrar al reino de los cielos? ¿Quién le dio ese derecho?
Si el que tiene ese derecho es nada más Dios, que es el que nos va a juzgar a todos, aquellos que creemos en Dios. Y es una pareja de homosexuales o una pareja que practica sexo oral y está oyendo eso. Yo pego la guinda, le dije yo, ni loca llego, digo yo, ¿qué discurso más retrógrado es ese? ¿Qué discurso más retrógrado? Porque yo no le veo ningún mal en que las parejas, el matrimonio, se muestre cariño recíproco, cariño. Pero me dice el pastor, pero mira lo que dijo Jesús, cuando dijo Jesús, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así le digo yo, pero esto fue bajo un contexto. Los fariseos hipócritas estaban abusando del divorcio. ¿Para qué? Le buscaban un pelito, un pero a la mujer que tenía para despacharla, divorciada y buscarse otra mujer. O tenían varias mujeres y entre todas las mujeres se vivían matando. Entonces, para evitar esos problemas y también para evitar esa avaricia, esa codicia, esa lascivia de los fariseos, Jesús les dijo eso. En ningún momento está diciendo que el matrimonio debe de ser solo entre hombre y mujer. Yo por lo menos en la Biblia yo no lo entiendo así. Entonces, lo que la Biblia no dice y no lo deja claro, ¿por qué lo voy a condenar yo? ¿Por qué? Y aun si lo dijera, a lo mejor esas personas tienen mejores prácticas con los seres humanos que nosotros. Por algo Jesús dijo, los borrachos y las prostitutas irán primero al reino de los cielos, porque ellos tienen conciencia de pecado, pero aquel que se cree que es bueno, que está bien, ese no lo va a heredar. Entonces yo le dije, mire, sí, eso que dijo el apóstol Pablo, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. En esa época no habían estudios avanzados sobre las adicciones, que las adicciones son enfermedades. ¿Se imaginan ustedes que una persona, yo porque tengo la experiencia de ver las condiciones en que caía mi esposo a consecuencia del alcoholismo, quiera llegar tan bajo, tener su mundo viviendo en mugre, en suciedad, relacionándose con gente peligrosa, andando en lugares peligrosos, con el autoestima baja, andar pidiendo a mono, a gallina, a todo, pidiendo dinero para beber. Eso no es propio del ser humano. Al ser humano le gustan las cosas bonitas. Y que venga el apóstol Pablo y diga, no, él entra al reino de los cielos. Como les digo, no habían estudios sobre eso todavía. ¿Y quién es él para negar la entrada al reino de los cielos, para negarla o permitirla? ¿Quién es él? Ahora van a decir, uy, qué blasfema esta mujer hablando contra la palabra de Dios. Vean, yo de la Biblia, yo sé que no solo es la palabra de Dios, porque vean en el libro, en Génesis, desde que comenzamos con el Génesis, ahí habla el diablo. Cuando sale que la serpiente le habla a la mujer, que el diablo, el cachudo, agarra a la serpiente, usa la serpiente para engañar a Eva y decirle, mira, anda, altate de ese árbol que Dios te está mintiendo. Entonces está hablando el diablo, está hablando el cachudo, no solo el lado de Dios. Veamos el libro de Job. Dice la Biblia, comienza el relato, que Dios empezó a llamar a todas sus criaturas en el cielo, entre ellas iba Satanás. Y se desarrolla un diálogo entre Dios y el cachudo, entre Satanás, y le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Que es una persona íntegra, es aquí, es allá, es lo mejor del mundo.
Ay, sí, le dice el cachudo, pero él es así por todo lo que vos le das. Quítale todo lo que vos le das, vamos a ver si cómo no te maldice en tu cara. Entonces, es la palabra de Dios la que sale ahí. También la del cachudo. Otro caso, en el Nuevo Testamento, cuando lo tienta el cachudo a Jesús, hay un diálogo entre Jesús y el cachudo. Cuando él está ayunando, después de los 40 días de ayuno, como él tenía hambre, viene el cachudo y le dice, si sos el Hijo de Dios, convertí esas piedras en pan. Habló el cachudo. Y por último le dice el cachudo, mira, le dice, si me rendí un poquito de adoración, te doy todos los reinos del mundo. Entonces, no es solo palabra de Dios la que sale en la Biblia, también es la palabra del diablo. Además, hay libros, los libros de los reyes, los libros de las crónicas, son las historias del pueblo de Israel que están contadas según a sus creencias. Puedo creer que hay algunos de inspiración divina. Yo, bueno, para acabar esa cosa, porque van a creer de que todos los que dejamos la organización de los testigos de Jehová, nos volvemos ateos y esto y lo otro. No, son inquietudes que yo desde niña yo las tenía. Pero ¿qué pasaba? ¿Y qué pasa? En la sociedad, en los países pobres, donde hay mucha incidencia de la religión, tanto en los hogares como en los países y a nivel de gobierno, se ve mal, o mi madre me hubiera pegado un piñazo en la trompa si yo le hubiera salido con estos argumentos que hoy tengo la libertad de expresarlos. O si, ni qué decir en la congregación de los testigos de Jehová que iba a decir eso, porque ahí es represivo ese sistema, es altamente represivo, nadie puede hablar una cosa en contra, su propia opinión no la puede externar. Entonces, cuando uno estudia, eso es lo bonito, que cuando uno estudia no es presa fácil de estas organizaciones, ni de ninguna religión, ni de nada. Cuesta. Entonces, yo me ponía como me gustaba mucho la historia y leer, el apóstol Pablo cuando hablaba de los falsos maestros que se iban a meter en las congregaciones, que no les creyeran, y ver esa actitud del apóstol Pablo solo en contra de la mujer. Y yo decía, ay, este hombre es machista, ay, este hombre es machista. Y aquí se vivió una revolución en la que se dignificaba el papel de la mujer, que fuera igual que el hombre, aunque sabemos que no somos iguales en cuanto a fuerza, pero por lo menos pues se hacían esos esfuerzos, mayor participación de la mujer y qué sé yo. Y leyendo pues un poco más o acordándome de la historia, los sabios de Grecia eran para sorpresa de muchos, como me sorprendió a mí, eran monoteístas. Sabemos que los griegos y los romanos eran politeístas, tenían un montón de dioses, el dios del fuego, el dios del comercio, el dios del mar, de los mares, que era Neptuno o Poseidón para los romanos o los griegos. Hermes era el mismo Mercurio, Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, Diana o Artemisa, que era la diosa de la casa, y su hermano gemelo era Apolo, el dios de la poesía. Entonces, todos los sabios de Grecia no creían en muchos dioses. A ellos les llamaba la atención el cristianismo por sus prácticas que no eran idólatras y que no andaban haciendo sacrificios. Eso ya se había terminado para la época de Jesús. Entonces ellos entraban ahí a las congregaciones de los cristianos, se sentían atraídos. Y yo pienso que el apóstol Pablo tenía miedo
de que con la sabiduría de los griegos, que eran estudiosos del pensamiento y de la conducta, eran los primeros filósofos, entonces él tenía miedo de que sus pensamientos se los influenciaran a los miembros de las congregaciones cristianas primitivas. O a lo mejor tenía envidia a Pablo. Eso es mi hipótesis, pero es mi hipótesis y no puedo probarla. Pero sí lo que yo digo, que él no tiene derecho a decir quién es él para decir quién va a entrar al reino de los cielos y quién no. Ahora vean, quiero mostrarles por dónde va el asunto de las religiones en el mundo. Voy a mostrarles este cuadro que está aquí, que enfoco con el ratón aquí de este lado. Mírenlo aquí, este cuadro donde me voy a ubicar mi rostro. Aquí, pónganle atención, las religiones para el año 2020 cómo están y para el año 2060 cómo estarán. Una baja. El cristianismo actualmente 31.1%, para el 2060 30.9%. El Islam 24.9%. Para el 2060 30.1%. El budismo, que es el que se practica mucho en Lejano Oriente, como la China, que es el país más poblado del mundo, 7.1 contra 5.2. Quienes no tienen religión, el 15.6, y para el 2060 van a haber 11%. Ahora, yo hice esta relación total de no cristianos, o sea que hay más gente que no es cristiana, que no cree en Cristo, ni en Dios, ni en el Dios Jehová, Yahvé, como se llame. Hay más gente no cristiana, o sea que hay más religiosos en el budismo y en el islam que en el cristianismo, porque suman 32 y el cristianismo suma 31. Y algo que debemos de enfocar y tener mucho cuidado. En el cristianismo ahí va incluido el catolicismo, los adventistas, los menonitas, todas esas ramas, los mormones, la otra rama de los adventistas, los testigos de Jehová que tienen otra rama que sus propios adeptos no saben. Hay otra rama en Hungría y en Rumania que no acepta el cuerpo gobernante. Entonces, que se quedaron con las mismas líneas de Russell, pero no creen en el cuerpo gobernante. Están un montón de iglesias de la profecía libre, las asambleas de Dios, los pentecostés. Entonces, todo eso abarca el cristianismo. Está el catolicismo, los católicos ortodoxos, los catecúmenos, los ecuménicos. Y en el budismo, ¿por qué tiene ahorita, va a descender? Porque simple y sencillamente China ha tenido un auge. Recordemos que vive en una guerra comercial en la Unión Europea y los Estados Unidos. Y se le conoce ahora como la billetera del mundo a China. China es el que está disparando el billete, financiando la billulla de todos los países. En todas partes del mundo ellos tienen propiedad y son el país más rico de la tierra, los chinos. Entonces es ahí donde se practica más esta religión, el budismo, y no es de extrañarnos que la cantidad haya mermado. ¿Por qué? Porque entre más conocimiento tiene la gente, menos presa de las religiones es. Ese es el mensaje que les quiero dar con esto. Y vean pues que total de no cristianos suman 32 contra el 31.1%. Y para el 2060 disminuye la cifra 1.1 punto. Y total de no cristianos
sube una gran cantidad en 4.3 puntos, 35.3. Y esto lo da porque lógicamente la ciencia va a ir avanzando, el Islam va agarrando más terreno y el budismo va bajando porque los chinos, al ser los más ricos, al tener conocimiento, pues menos auge para la religión. Se están esforzando ahorita el gobierno de Xi Jinping, presidente de la China, por rescatar las tradiciones culturales de su religión, pero nada más como un asunto de turismo para atraer a la gente y cautivarlo. Por eso miramos su televisión, sus programas televisivos, que son muy culturales, son muy ricos, llenos de un alarde de lujo, que uno se queda sorprendido. Quiero mostrarles el mapa de las religiones. Esta fuente yo la tomé de aquí, donde pueden ver composición religiosa por país, 2010 al 2050. El sitio pewforum.org, 2015-0402. Tabla de proyección de las religiones al 2020 en porcentaje. Aquí la imagen no se mira muy bien, pero les voy a compartir esta pantalla. Para que miren pues esta parte de los testigos de Jehová, nuestros amorosos hermanos testigos de Jehová, que tienen abandonada a la hermana ermita, y la hija apóstata es la que la cuida. En cambio la hija testigo de Jehová bautizada, pues le dio la espalda a su madre. Y miren, ¿desaparecerá alguna vez la violencia que hay en el mundo? Usted le llega con ese mensaje a la gente y la gente se siente atraída, que un paraíso aquí, un paraíso abajo, un paraíso por allá, pero es una publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque cuando ellos nos están enseñando la Biblia, impartiendo sus estudios bíblicos, no nos hablan de las expulsiones, no nos hablan de los comités judiciales. Si nos hablaran de esas cosas, nadie sería capturado por esa religión. Si nos hablaran que hay discriminación bien marcada hacia la mujer, que hay una discriminación bien marcada hacia la gente que no tiene muchos recursos económicos, nadie sería captado allí. Aunque todas las organizaciones, hay un sesgo hacia la gente que tiene dinero y a la que no. Pero en la Bautista donde yo estuve, existía pues alguna gente que tenía cierto poder adquisitivo, miraba con desprecio a algunos pobres, no a todos. Y no se miraba mal a la mujer, ni nada de esas cosas. Y el que se iba de la religión se iba y llegaba el pastor a hacerle visitas para recuperarlo, no para darle la patada, como hacen los testigos de Jehová expulsando a su gente. No, entonces es una publicidad engañosa. No nos dicen que unas cosas nos enseñan sobre los juicios y otras cosas no, las que les convienen. Y miren, un niño, los publicadores jóvenes, niños, miran estos animales que son los que se imaginó, él les reveló, según el apóstol Juan, se los reveló el mismísimo Jesús. Miren, estos animales, un niño mira eso, ni quiera Dios, a mí esas imágenes a mí me traumaron. Con decirles que yo hasta mis 35 años de edad tuve el valor de agarrar el libro de Apocalipsis y volverlo a leer, porque yo no lo quise leer. Imágenes espantosas que hay de ese libro. Ahora bien, los quiero llevar a otra imagen de las composiciones religiosas, donde tomé parte de la información
Miren cómo está la composición religiosa por país del 2010 al 2050. El perfil religioso del mundo está cambiando rápidamente, impulsado principalmente por las diferencias en las tasas de fertilidad y el tamaño de la población joven entre las principales religiones del mundo, así como por las personas que cambian de religión. Siempre somos los países pobres donde estamos más inclinados a la religión, porque como no miramos escapatoria a nuestros problemas que nos aquejan, buscamos en la religión, hallamos, creemos hallar en las religiones un refugio, que a la postre sale más perjudicial que quedarnos sin vida religiosa. La siguiente tabla detalla la composición religiosa estimada de 198 países y territorios para 2010 a 2050. Consulte el futuro de las religiones del mundo, proyecciones de crecimiento de la población 2010-2050, que fue la tablita que les mostré, para obtener más información sobre estas proyecciones o descargue los datos. Aquí yo siempre, como siempre acostumbro con ustedes, comparto los enlaces en la descripción del video. Miren aquí, América del Norte, cristianos. Aquí aparece a nivel total del mundo, 31% en el mundo son cristianos, pero ya sabemos que entre la cristiandad hay muchas ramas que están divididos. Católicos, católicos ortodoxos, catecúmenos, carismáticos, que son de la misma rama del catolicismo, evangélicos, bautistas, adventistas, menonitas, mormones, amish, qué sé yo. Están los musulmanes, 25% afiliados, que fue la tablita que yo les mostré. En América del Norte, 74.6% son cristianos. El 1/3 es musulmán. En América Latina, 89.7%. Más que en América del Norte. Y es lógico, ahí en América del Norte, ¿por qué es alta? Porque ahí nacieron estas, no es que nacieron porque ellas habían nacido ya en Europa, pero vinieron huyendo de allá por los conflictos con la Iglesia Católica. Pero aquí en América del Norte ellos hallaron su caldo de cultivo para crecer y expandirse. Entonces, la cuna es América del Norte y se expande a América Latina y el Caribe, que es el patio trasero de América del Norte. Por la influencia que tienen los Estados Unidos en los países de América Latina y el Caribe. Por eso es alta la proporción, 89.7 el porcentaje. Miren, en Europa baja, 72.2. Pero esta alza la dan los dos países más católicos que hay en Europa, que son España, Polonia y que en tercer lugar está Bélgica. Pero de ahí todos, miren, el África subsahariana, 62%, porque son pobres, hay desierto, hay hambre. Samoa Americana, 98.3, porque son un poquito de islitas que quedan allá en la Polinesia. Y aquí y las Vírgenes Británicas, que es en el Caribe, 84.5. Burundi, 91%. Cabo Verde, todos los que son de África aparecen con 80% para arriba. República Centroafricana, 89%. El Chad. Y los musulmanes, 55.1 contra el 41. Miren, República Democrática del Congo, 95.8 de cristianos, 1.5 de musulmanes. Costa Rica, 90.8, y es la Suiza centroamericana la que tiene mayor nivel cultural. Miren, en Cuba, mayor nivel cultural en Centroamérica,
En Cuba, 58.9%. Ahí baja por la tasa, porque el porcentaje, porque sabemos que Cuba es un país donde hay cero analfabetismo. Ahora, en los países de la Polinesia y la Micronesia, que son grupos de islas chiquitas, hay como más de 3.000 islas allí. Ahí predominan bastante las religiones de estas ramas de la cristiandad. Y volviendo al punto que nos ocupa, ¿verdad?, del asunto de las religiones, miramos pues cómo va a estar el futuro con estas religiones y cómo tenemos nosotros que prepararnos contra esa influencia perniciosa que ellas ejercen en nuestras vidas. Yo al pastor le dije que mejor centrara sus conversaciones en sus discursos, en los libros de los Salmos, en el libro de los Proverbios, los Salmos, porque en su mayoría cantan la majestuosidad, la grandeza de Dios, ensalzan, alaban el poder de Dios. El de los Proverbios, porque hacen un contraste entre lo que hace una buena persona, lo que le va a suceder, y las consecuencias de un mal actuar. Ponen el ejemplo de la persona que si es negligente, va a perecer, va a morir en pobreza. Y si es beligerante o diligente, va a prosperar. Esas son enseñanzas muy buenas. La haragán le espera pobreza. Al que es trabajador es un alma que prospera, una persona que prospera. El libro de Eclesiastés, por la sabiduría que promueve. Dice, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Consérvala como piedras preciosas y ellas van a llevar vida a tu alma. Entonces, ya que ensalzan la sabiduría y la sabiduría es el conocimiento, así somos más libres. También le dije que enfocara su prédica o sus discursos en los evangelios de Jesús, porque los evangelios de Jesús son más destinados a practicar el amor, la misericordia, la humildad y la no presunción, no creerse superiores a los demás en sentido religioso ni en el sentido de clases sociales. Espero que este programa les haya gustado, sea de su provecho y que lo comparten y no se dejen engañar por la publicidad engañosa de los testigos de Jehová. Nos ofrecen el paraíso, pero adentro la doctrina de la expulsión y los comités judiciales nos hacen salir huyendo al extremo de que nos dicen que somos hijos del diablo, olemos a azufre y nos va mejor con el cachudo, al parecer, porque mire, el cachudo los está juzgando, los está sentando en el banquillo, los está despelucando y ellos ahí siguen. Se van a Chascalpa hasta volverlos a encontrar por un mundo sin religiones impuestas a la niñez. Adiós.